cantidad de títulos públicos fuera de las arcas del central, de manera tal de que el central, particularmente en ese sentido, puede estar inyectando dinero y si quisiera sacarlo de otra manera colocaría los títulos. Pero en principio sería para ampliar la cantidad amplia. Si ustedes se fijan bien en este cuadrito que yo les presento acá, en donde distinguiríamos como los 4 sectores que estarían involucrados, que sería la tesorería, el Banco Central de la República Argentina, el público, o sea, todos nosotros, y los intermediarios financieros, o sea, los bancos. Hay alguien que se quiere incorporar, tardío, porque escucho. Sí. Sigo. Si ustedes se fijan en ese cuadrito, tienen la acción de la tesorería con respecto, por ejemplo, al Banco Central. Entonces nosotros vamos a decir, en esta acción o en esta interacción entre el Banco Central y la tesorería, el Banco Central va a poder actuar como agente financiero o como prestamista. Si actúa como agente financiero, lo único que estaría es siendo intermediario entre la tesorería y, por ejemplo, el público y los intermediarios financieros mediante esta especie de pasamano de títulos que vendrían a parar de alguna manera al público o que podrían ir a parar al sector financiero, ya sea diciéndole al sector financiero, bueno, estos títulos que yo te vendo a través de lo que emitió la tesorería, vos me lo podés constituir o pagar con efectivo mínimo o como parte de las colocaciones rentables. Después, la otra posibilidad es que fuera como un prestamista, que actuara como un prestamista. ¿Qué quiere decir esto? Que la tesorería, en realidad, le está pidiendo plata al central para llevar a cabo algo. Y el Banco Central, como parte de su política monetaria, podría decir, bueno, yo estoy haciendo eso tomando en cuenta si quiero aumentar el nivel de actividad de la economía o si en definitiva estoy dispuesto a financiar un déficit fiscal, por lo tanto, actuaría como prestamista. Entonces, en ese caso, el Banco Central se constituiría en un tenedor de títulos y directamente estaría otorgando los fondos a la tesorería para que vayan a parar, para hacer la financiación de lo que corresponda. Lo que sí, acá hay que ver lo siguiente, esos fondos que el Banco Central estaría colocando podrían ir directamente a la tesorería o se podría hacer a través de títulos que la tesorería le da y el Banco Central se encarga de obtener los fondos, a su vez, medio como actuando como una especie de agente financiero, pero previa consecución de los fondos, por eso estaríamos en el área del préstamo prácticamente. Es como que el Banco Central estaría intermediando entre la tesorería y 2 sectores en particular privados que serían el público y los intermediarios financieros. En el caso de que lo haga con el público, lo haría directamente y esto es una operación muy poco frecuente porque la verdad no es que el Banco Central esté diciendo, che, bueno, vengan acá a la calle, no me acuerdo cuánto, 25 de mayo en Buenos Aires y ahí ustedes hacen las colocaciones. No, siempre interviene normalmente un intermediario financiero, un banco. Consecuentemente, las posibilidades serían a través, si se hace con los bancos, de que el banco le integre con efectivo mínimo estos títulos y le pague, o que lo haga con fondos que tienen disponibles para realizar colocaciones rentables. De todas estas operaciones, la que es estrictamente considerada como una operación de mercado abierto es la 5, la que ustedes tienen señalada acá como 5. No lo son las 6 y la 4 por las siguientes razones. La 6 porque es una operación poco habitual, como les decía yo recién. Y en el caso de la 4,
porque en realidad no sería ninguna situación diferente con la colocación de depósitos en el Banco Central remunerados. Eso sería lo que hemos denominado en la clase pasada los encajes remunerados. Consecuentemente, allí no hay no necesariamente hay una operación de mercado abierto, porque no se estaría generando una finalidad de regulación monetaria. ¿Por qué? Porque en este caso, el que está queriendo hacer la colocación es el banco comercial, el banco privado. No lo está siguiendo porque el Banco Central se lo está diciendo, es porque le resulta interesante a él. En cambio, cuando el Banco Central dice, te vendo estos títulos y te pido que hagas en términos de las colocaciones rentables, bueno, ahí estaría como generándose verdaderamente una operación de mercado abierto. Fantástico. Vamos a lo que se denominan coeficientes de liquidez, que nosotros en general los denominamos encajes, y en este caso nosotros tenemos que pensar en dos tipos así más generales de consideración para los coeficientes de liquidez. Uno está relacionado directamente a decir, voy a ver de los pasivos que tiene el banco, en efectivo, cuánto debo constituir. Pero me está diciendo solamente efectivo. Y una cuestión semántica nada más, pero a la larga es otro tipo de encaje, se los denomina razones de liquidez, en donde no está solamente el efectivo, sino que hay un activo más o menos líquido. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada decíamos que yo los títulos también los utilizo como para calzar lo que se me ha ido en préstamos? Entonces es como si yo estuviera perdiendo liquidez por esa vía, pero la estaría recuperando un poco a través de los títulos. Y toda esa suma respecto también a los pasivos, donde el principal pasivo deberían ser los depósitos, ¿verdad? Yo acá, a ver si es que sale, les puedo mostrar cómo están hoy en día más o menos constituidos, porcentaje más, porcentaje menos, los encajes. Abran un micrófono y díganme si la están viendo en pantalla esta. Un Excel. Sí, profe. Perfecto. Vale. Bueno, fíjense, estos encajes que venían del año 2019 tuvieron una pequeña variación, creo que fue en febrero ahora, donde se generó como una expansión mayor, porque el Banco Central quiso aumentar la cantidad de dinero en la economía. Eso tiene que ver mucho con el tipo de gobierno, donde se pretende que haya más expansión monetaria, se le tiene menos miedo a la inflación, por más que lo mismo se genera, y a los hechos me remito. Pero bueno, fíjense, en este caso se aplican en todos los casos en realidad, se aplican sobre el promedio mensual de saldos diarios, o sea, se van sumando todos los saldos diarios de depósito que tienen los bancos, y sobre el promedio de esa suma, ahí se dice, aplico si se trata de un depósito en cuenta corriente, o sea, depósito de cheques, en pesos, 45%. Y lo mismo en caja de ahorro. Y eso está destinado a un tipo de bancos en donde estos bancos tienen su nivel de activos que son mayores o iguales al 1% del capital, algo así. Y bueno, y ahí tienen los distintos porcentajes. Hoy en día creo que se disminuyeron, a partir de febrero fue una disminución algo así como de entre 2 y 4% los encajes, como para tratar de dar más liquidez a la economía. Obviamente, fíjense, depósitos que son a más largo plazo, digamos, en realidad no es largo plazo, pero que son depósitos más largos, o sea, más de un año, por eso dice acá más de 365 días, no se les pide encajes. Lo cual es raro que también alguien quiera tener un depósito más de 365 días, ¿no? Eso es así. Bien. Adicionalmente, nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que son los coeficientes de efectivo mínimo medios y los marginales. Los medios son aquellos que se aplican sobre el total de depósito que tiene el banco, mientras que los marginales
deberían ser aquellos que se aplican sobre una variación que haya en los depósitos y que puede tener distintas formas de implementación. Por ejemplo, uno podría decir, o el Banco Central podría decir, yo voy a establecer coeficientes de efectivo marginales donde los depósitos marginales que yo estoy tomando en consideración, no sé, son los de los 2 últimos días del mes. O podría ser de decir, bueno, yo constituyo un efectivo mínimo medio para depósitos hasta 5 millones de pesos, y los que estén por encima de eso les agrego un coeficiente marginal. ¿Queda claro eso? ¿Lo puedo explicar de vuelta? ¿Cómo no? A ver. Hagamos de cuenta que hay un banco que tiene un volumen de depósitos. Y entonces el Banco Central dice, vamos a establecer un nivel de efectivo mínimo medio, o sea, quiero que del total de depósitos que constituyan la gente en ese banco, este porcentaje, llamémosle, no sé, el 10%, es efectivo mínimo medio. O sea, ese banco tiene esos X pesos en depósitos durante el mes, yo le aplico un coeficiente, yo Banco Central, le aplico un coeficiente sobre ese nivel de depósitos. Pero después puedo llegar a establecer lo que se denomina un coeficiente de efectivo mínimo o de encaje marginal. Siempre para nosotros como economistas, marginal quiere decir lo que agrego, ¿sí? El costo marginal es qué costo yo incurro adicional. En este caso sería, ¿cuál es el efectivo adicional que le voy a requerir al banco? Hasta ahí está, para quien me preguntó, que no sé quién era. Sí, Fantástico. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo establezco esa, déjenme decir, no sé si cabría el término, esa marginalidad? La marginalidad, yo podría decir, bueno, voy a establecer que los depósitos marginales, o sea, lo que se esté agregando, corresponda a depósitos que se hagan, no sé, los 2 últimos días del mes. O también puedo llegar a decir, depósitos que superen una determinada cantidad, un determinado volumen, eso va a constituir, o sobre eso voy a aplicar el coeficiente marginal. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bueno, entonces, ahora sí podríamos estar en condiciones de entenderlo mejor con algunos ejemplitos. Esto ustedes no lo tienen porque yo pensé en esto después, así que cualquier cosa lo van tomando o les va a quedar grabado en todo caso. Fíjense, acá yo les planteé 3 situaciones, como para que discutamos de cuándo deberíamos estar aplicando estos tipos de coeficientes. Por ejemplo, la posibilidad sería, la primera, que el coeficiente medio fuera igual al marginal, o bien que el coeficiente medio fuera mayor que el marginal, o que el coeficiente medio fuera menor que el marginal. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tomar en cuenta o tener presente para decir, dependiendo de qué lado del mostrador nos paremos, para decir esto conviene más o esto conviene menos? Por el momento, para entenderlo, parémonos del lado de los bancos. Y entonces digamos, bueno, a ver, a los bancos, contéstenme después que yo les pregunte esto, a los bancos, ¿les interesa tener mucha o poca capacidad preestable? Mucha. Mucha. Perfecto, mucha. Esa capacidad preestable, ¿de qué depende? Lo tienen ahí en el cuadrito Excel que yo les estoy presentando. Y los depósitos, el efectivo. De los depósitos que capta, la capacidad es lo que querés determinar. Pero esa capacidad preestable depende de los depósitos que captes y de lo que constituyas
en efectivo mínimo como una garantía, porque, a ver, eso yo no sé si lo aclaré, capaz que yo estoy hablando como si, dando por entendido de que ustedes lo saben. Mis alumnos de macro seguro, pero el resto de los mortales no. Cuando los bancos constituyen efectivos mínimos, ¿por qué lo hacen? Cuando hemos estado discutiendo ayer, ¿cuándo fue? El viernes. ¿Para qué hacen encajes los bancos? Teníamos dos tipos, los que querían hacer motu propio y los que el Banco Central les establece. ¿Por qué creen que el Banco Central les establece eso? Para que la gente cuando quiera buscar los depósitos que tengan la plata ahí. Que esté la plata, o sea, es como una garantía, ¿entienden? También se hace para, profe, ¿me escuchas? También se hacen para... Sería como para limitar el riesgo que toma el banco, digamos, en las inversiones. Ah, no, momentito, eso lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero no necesariamente, ya lo vamos a discutir eso porque eso es parte de la supervisión, que es el tema que después tenemos que ver. Pero primero que nada, piensen ustedes en que son ustedes los que depositan la plata. ¿Qué es lo que pretenden? Que el banco se la dé después con los intereses que corresponde, ¿verdad? Consecuentemente, si ustedes depositan la plata, para que el banco pueda tener operatividad y después ustedes lo recuperen, les gusta que haya como una reserva de parte del banco para que ustedes lo puedan recibir, que el banco se los pueda devolver, porque si no estaríamos en problemas. Bien, entonces, desde el punto de vista del banco, la capacidad prestable va a estar dependiendo de los depósitos que capte y de lo que el Banco Central le diga, usted tiene que tener encajado. Por eso se llama encajado, pero tiene en caja. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a los casos distintos que les he planteado acá. Vamos a tomar situación donde, la primera situación donde el efectivo medio es igual al marginal. Vamos a suponer números redonditos para hacer cosas más fáciles. Los depósitos son 10.000 pesos y sobre esos 10.000, o 10.000 millones, lo que fuera, sobre esos 10.000 estoy aplicando el efectivo mínimo. En este caso el medio es el 10%, quiere decir que es de 1.000, por lo tanto la capacidad prestable sería la diferencia entre los 10.000 y los 1.000, me quedan 9.000 para prestar en el banco. ¿Estamos ahí bien? Sí, profe. Bueno, en el marginal, supongamos que acá estuviera que los depósitos del último día del mes, que sobre eso los vamos a agregar, vamos a constituir el efectivo marginal, fueran de 1.000. Y como habíamos supuesto efectivo medio igual al marginal, sería también el 10%. Por lo tanto, el 10% aplicado a los 1.000 me da 100, capacidad prestable 900. En el agregado, yo sumo, ¿cuántos depósitos recibí en el banco? 11.000. Si aplico el efectivo mínimo medio, ¿sí? Sería el 10% de los 11.000, me da 1.100. Quiere decir que la capacidad prestable es 9.900. En el agregado, yo lo que hago es sumar las situaciones en cada una de las aplicaciones de los efectivos. Por lo tanto, los depósitos totales serían 11.000, 10 más 11. Los encajes serían 1.100. 1.000 cuando aplico el efectivo medio y 100 cuando aplico el efectivo marginal. Quiere decir que la capacidad prestable que me quedó en consecuencia serían los 9.000 que daban de aplicar los coeficientes de efectivo medio y los 900 que me quedaban al aplicar el coeficiente efectivo marginal. Por lo tanto, 9.900. Ergo, me da lo mismo aplicar un coeficiente medio o un marginal, porque los dos me generan la misma capacidad prestable. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Quién dijo sí? ¿Fui yo? ¿Jonathan? Sí. Sí. ¿El resto? ¿Entendió?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí. fantástico. Bien, muy bien. Bueno, sigamos ahora a ver. Recién vi ahí que está Federico Cerrito, efectivamente, que me llamaste la atención primero que nada por tu apellido. ¿Tenés algo que ver con Egidio Cerrito? ¿No estás? Recién te vi. Hola. Puso que sí. Ah, no, pero habla, hombre, porque yo no veo la pantalla, ahora sí veo. Ahí vi que pusiste que sí. Bueno, justamente como te vi, por eso te pregunto y de paso porque te quiero hacer preguntas para que me expliques el segundo caso. Pero primero contéstame si tenés que ver algo con el pintor. Respondió por los lentes. Era mi tío abuelo. Un genio, tu tío abuelo. Tengo un cuadro que se lo regaló a mi padre en la casa de mis padres, lo tengo allá, una cosa tremenda, tremenda. Y aparte, mi mamá todavía sigue viviendo a una cuadra de donde vivía tu tío abuelo. Que espero que hayas tenido la oportunidad de conocer, aunque sea por fuera, esa casa, que era una maravilla. Bueno, genial. Un día, lástima, ven estas cosas. Esto yo me quedaría charlando después de clase con vos, pero no lo podemos hacer por internet. Me gustaría estar allá en la facultad y hacer estas cosas. Bueno, de paso, ahí está. Volvamos al caso. Quiero que me expliques, Federico, abrí el micrófono y vamos a ver el segundo caso, donde el efectivo mínimo medio es igual al marginal. ¿Tenés abierto el micrófono? No me digan que me está contestando por escrito. No me contestó más. Profe, no debe estar el micrófono. No debe tener micrófono o está muy inhibido. Ah, no estoy en la PC y no tengo. Ok, Federico, otro día charlamos. ¿Alguno de los que tenga micrófono, por favor? Así vamos haciendo un poquito más interactivo esto. ¿Alguna de las chicas? Che, no sean momias. Bueno, acá estoy. Ahí está, Constanza. Vamos, Constanza. Fantástico. Vamos al Bueno, Excel. Listo. Tenés el coeficiente medio mayor que el marginal. Entonces, yo te voy a ir señalando en la pantalla y vos me vas diciendo qué estarías visualizando vos allí, en ese análisis, como tratando de explicármelo a mí, si es que entendieron bien el primer caso que dimos. El resto, por favor, apague los micrófonos. ok. Dale. Primero. ¿Sí? Te escucho. Te escuchamos todos. Tenemos los depósitos. Sí. En el medio depositan 10.000. Nosotros tenemos como encaje un 10%. Sí. O sea que nuestra capacidad preestable termina siendo 9.000. Perfecto. ¿Cuál es la característica que tiene este caso? Este caso tiene la característica de que ¿qué es mayor que qué? El encaje medio es mayor que el encaje marginal. Bien, el coeficiente, para ser más preciso. El ¿no? coeficiente. El Sí. coeficiente. Perfecto. Por eso acá tenemos 10% para el medio y 5% para el marginal. Ok, vamos acá, al marginal. En el marginal tenemos un depósito de 1.000. ¿Por qué puede haber sido, qué originó que eso haya sido marginal, esos 1.000 hayan sido marginales? Puede ser que un depósito de hasta 10.000 entra con un coeficiente medio, y si es de 11.000, por ejemplo, esos 1.000 llevan un encaje, un coeficiente marginal. Perfecto. Bueno, muy bien, ese es un caso. Fantástico. Consecuentemente, tenemos 5%, entonces nuestra capacidad preestable queda en 950. Muy bien. Y entonces ahora vamos a hacer la comparación de las dos situaciones.
si lo de siempre, si yo agregara sobre el total de depósitos que capto el coeficiente medio, o si mido el agregado, ¿verdad? Claro. Bien, vamos al medio. Si tenemos que nos depositan 11.000 y nosotros hacemos un coeficiente del 10% sobre el total, nuestra capacidad prestable sería 9.900. Excelente. Y por el contrario, si hacemos el análisis anterior, teniendo en cuenta hasta 10.000 con el medio y 1.000 adicional con el marginal, nuestra capacidad prestable pasaría a ser 9.950. Ajá. Y entonces, como banco, bien. Sí. preferiríamos el caso diferenciado, digamos, o sea, tener el coeficiente medio mayor al marginal. Nos conviene a tener todo con el medio, digamos, el total de depósito con el coeficiente medio. Excelente, excelente. El otro caso lo dejo para que después entonces ustedes lo vean, pero en definitiva, de los 3 casos que ustedes ven acá, ahora puede hablarme otro, ya, ¿cómo era el nombre tuyo? Constanza ya ha cumplido bastante con creces, así que otro, dígame entonces, si tuviéramos que comparar los 3 casos, ¿sí? ¿Con cuál se quedan? ¿Y por qué? Con el de coeficiente medio mayor al coeficiente marginal. Coeficiente medio, no escuché lo siguiente. Mayor al coeficiente marginal. Exactamente. ¿Por qué? Porque le permite a los bancos una capacidad prestable mucho más grande que los otros casos. Bárbaro. ¿Por qué no elegirían los bancos el último caso, el del medio que sea menor que el marginal? ¿Y por qué nosotros como Banco Central, a menos que quisiéramos restringir mucho la cantidad de dinero en la economía por alguna razón, supongamos inflacionaria, ¿por qué nosotros como Banco Central tampoco estaríamos interesados en que los bancos tuvieran ese último caso? Primero que nada, ¿por qué los bancos? Y porque disminuye el incentivo a captar nuevos fondos. Escuché una cosa que asentí que sí, que estuvo bien lo que me dijo alguien primero, y después lo segundo, ¿qué? No, yo decía que en realidad bueno, los bancos comerciales no pueden, digamos, decidir eso que está preguntando, pero la principal razón sería por cuestiones puramente inflacionarias, digamos. Lo del Banco Central. Exacto. Pero supongamos que eso no estuviera, ¿por qué al Banco Central tampoco le debería interesar hacer mucho el caso 3? No, a mí, o sea, la única respuesta que tengo es por cuestiones inflacionarias. O sea, No, porque ahí sí le interesaría al Banco Central hacerlo para controlar un poco más la inflación, cosa de restringir claro, más sí. la cantidad de dinero. Le interesaría. No le interesaría porque en realidad estaría quitándole la posibilidad de negocio a los bancos y eso no debería ser una acción propia del Banco Central. Sí, quitaría la posibilidad de obtener ganancias en los bancos comerciales, digamos. Exactamente, y eso no debería ser una acción del banco. Bien, fantástico. Entonces veo que han entendido bien el tema. Sí. Entonces el coeficiente marginal pisa el medio. O sea, no es que yo calculo un coeficiente medio y si quiero aplicar una tasa marginal también, sobre eso agrego un 5% más, sino que en lo que yo quiero aplicar en los últimos 2 días, si yo quiero aplicar un marginal, pasa a valer la tasa del coeficiente marginal y no la del medio, porque si no, no... No, vos tomás una tasa distinta para los encajes, o un coeficiente, un porcentaje distinto de lo que dirías en el medio. El medio se aplica sobre el total y listo. Ahora, si yo quiero ser desde el Banco Central más restrictivo, voy a poner un marginal más alto. Entonces los voy a desincentivar a los bancos a que constituyan esos depósitos marginales, a que capten. No se estarían matando por ir a buscar esos depósitos. ¿Queda claro?
Sí, o sea, mi pregunta es, yo elijo o a mí me imponen el medio y el marginal y tengo que... te lo impone el Banco Central, te lo impone el Banco Central. El Banco Central agarra y dice, tenemos un coeficiente efectivo medio tanto, y se le ocurre después y dice, bueno, está bien, vamos a seguir manteniendo este coeficiente efectivo mínimo medio, pero vamos a aplicar un marginal de la manera que se les ocurra, por los últimos días, por los valores por encima de un determinado nivel o lo que fuera, y ahí toma la decisión el Banco Central de acuerdo a lo que quiera hacer. No tendría ningún sentido que lo establezca igual que el medio, porque para eso, ¿para qué pierde tiempo en hacer un comunicado diciendo vamos a establecer un coeficiente efectivo marginal igual que el medio? Y si lo van a mirar los banqueros y lo van a decir, pavote, ¿para qué estás haciendo eso? Si en definitiva eso es lo mismo, deja el medio y funciona igual. ¿Sí o no? Claro, entonces estaría creando. ¿Cómo? Marginal. No te entendí. Si yo aplico el marginal, pincho el coeficiente medio, si valía 10, porque si yo tomo el medio, me va a valer siempre lo mismo, o sea, los últimos 10 también va a ser el 10%, pero si yo ahora te digo, no, para los últimos 10 vale el 5, cambia eso, o sea, el último día me aplico otra tasa, digamos, no sé. Claro, y entonces, ¿los bancos qué haríamos? Sí, si me ponen un marginal del 5%, no sé, es lo obligatorio, tengo que hacerlo sí, es lo mismo. No, pero trataría de tener marginales, más marginales, porque eso me genera más capacidad prestable. Pero ¿en qué momento puedo elegir yo el marginal? ¿No tengo que elegir lo que me imponen? O sea, ellos me imponen medio. No. Me refiero a hacer tus esfuerzos de captar donde te van a cobrar un coeficiente de efectivo mínimo más bajo. Claro. Bien, Gracias. Bien, fantástico. Bueno, sigamos. Profe, antes, Sí. ¿este análisis se aplica tanto para coeficientes mínimos legales como para coeficientes adicionales? Sí, de hecho, lo que pasa es que el marginal no tiene sentido hacerlo desde el punto de vista particular. O sea, Claro. tiene poco sentido. Eso lo aplica cuando te lo imponen. Claro. Es como si tu mamá te dijera cuando eras chiquito, si salís en la última hora de la tarde, te voy a aplicar un costo más alto de castigo. Si llegas 2 minutos tarde, vos vas a decir, no, salgo toda la tarde más temprano, y cosa de que no me ligue un reto. ¿Está claro? Entonces te maneja los incentivos, pero es porque te está imponiendo la autoridad. Vos, si fuera por vos salías a cualquier hora y jugás todo el día. ¿Queda claro? Sí. Vale. Bueno, vamos a los mecanismos internos de transmisión de la política monetaria. Estos mecanismos no son otra cosa que cosas políticas, mecanismos en sí, que se ponen en movimiento cuando la autoridad monetaria, mirando lo que esté pasando sobre los instrumentos próximos que ella puede manejar, haga alguna serie de medidas y genere influencia sobre el sector financiero. Y estas influencias en estas variables del sector financiero son las que va a tomar en cuenta como lo que se denomina instrumentos últimos, que van a ser la liquidez y el rendimiento. Dicho de otra forma, el Banco Central cuenta con elementos para actuar sobre los instrumentos próximos, o sea, los que tiene bien cerquita, y trata de ejercer impactos sobre lo que queda más lejos de él, que sería ver qué ocurre con la liquidez y qué pasa con el rendimiento. Empecemos a ver las situaciones para el efecto liquidez. Una posibilidad, primera, sería ver cuál es el impacto que generaría una variación en el volumen de fondos disponibles. Eso equivaldría a que estuviera aumentando la cantidad de dinero en la economía. Esta variación en este volumen de fondos que estén disponibles va a repercutir, en el caso de los bancos, en las distintas alternativas que los bancos tengan para hacer colocaciones. Es decir, si aumenta el nivel de efectivo
en el lado de los bancos, nosotros tenemos que tener presente de que la cantidad que aumente, una parte debería ir a formar parte, valga la redundancia, del efectivo que quieran tener en su poder, o sea, del efectivo que estén demandando los bancos. Otra parte podría ir a parar a comprar títulos y otra parte podría ir a generar préstamos, a demandar préstamos. Es decir, estos dos últimos términos serían las colocaciones rentables que podría hacer el banco con los nuevos fondos que le están llegando a él en términos de liquidez. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ver el impacto que tendría la mayor liquidez sobre el volumen de préstamos, tendríamos que estar pensando en ver cuál es el impacto que se genera sobre este término, ¿ok? Eso simplemente, si ustedes, esta formulita que le tienen acá es muy sencilla. Hagan de cuenta que en esta que está acá, dividimos en ambos miembros por la variación en la demanda de préstamos, ¿ok? Porque en definitiva nosotros queremos ver el impacto de la cantidad de dinero sobre el volumen de préstamos. Perdón. O sea, ¿cómo modificamos en los bancos los préstamos cuando aumente la cantidad de efectivo en la economía? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, lo sabemos. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces. Una sí. duda, profe, yo. Cuando usted habla de volumen de fondos disponibles, habla de lo que queda después de aplicar el redescuento, ¿no? ¿Por qué ¿O pusiste a cuál se refiere? Claro, me refiero a la emisión. Me refiero a la emisión monetaria, claro. Listo. La podés haber hecho por redescuento, la podés haber hecho por lo que se te ocurra. Listo. ¿Está bien? Sí. Podría haber sido helicóptero, digamos. Bien, sí, entendí ahí. Bien. Entonces, si yo divido acá en ambos miembros por la diferencial de la demanda de préstamos, acá me va a quedar 1. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes, acá a este término, dividido la demanda de diferencial de préstamos, le restan lo que hayan hecho los cocientes acá y toman recíprocas para ver cómo influye la emisión monetaria o la generación de liquidez en la demanda de préstamos, si se fijan, sería 1 sobre, eso es pura álgebra, ¿no? 1 sobre 1 más todos estos términos que tienen acá. Pero, ¿ahí estamos? Pero Bien. ¿Me escucho? ¿Se cortó? ¿Alguien me siguen escuchando el resto? Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, porque me asusté, digo, se cortó, probablemente se le cortó a quien me estaba haciendo la pregunta. Avanzo un poquito hasta tanto aparezca nuevamente. Lo que yo estoy viendo acá, en definitiva, es que en los bancos, cada vez que aumente la cantidad de dinero en la economía, porque esta sería como una emisión total, fíjense que no tiene ningún supraíndice, ¿ok? Entonces, cada vez que aumente la cantidad de dinero en la economía, yo tengo que ver qué me va a pasar a mí en mi demanda de préstamos en los bancos. Y si yo me fijo acá, este cociente es menor que 1, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Sí, Consecuentemente, yo no voy a estar destinando a préstamos 1 a 1, en el sentido de decir, aumentó la liquidez en 1 peso, no destino ese nivel, 1 peso, a préstamos, destino menos. ¿Por qué? Porque también hago otro tipo de colocaciones rentables y de seguridad. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, a mí se me trabó el video cuando Sí, dijo cuando me... rentables. Sí.
señaló el término del medio, ¿no es cierto? No. Rentables serían estas y estas como de seguridad. Yo mantengo efectivo por cuestiones de decir, bueno, a ver si una cosa es que me quede sin plata si viene un empresario importante y me pide plata, o no tengo para devolver los depósitos, o lo que fuera. En una palabra, hay como una especie de filtración. No todo va a parar a préstamos. No todo lo que me genere liquidez en el banco va a ir a parar a préstamos. ¿Queda claro? Queda claro. Va, fantástico. Entonces, bueno, sigamos con otro tipo de mecanismos. Vamos a ver qué pasa si variaran los redescuentos. Bueno, en ese caso, tanto las reservas como los títulos se van a mover en el mismo sentido, y porque lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Habíamos hecho ese supuesto. Si el banco permanentemente está recurriendo a los redescuentos, el Banco Central lo va a mirar con una lupa y va a decir, epa, ¿qué pasa contigo que me estás pidiendo siempre redescuentos a mí? Por más que yo los esté otorgando, pero ¿por qué vos me estás pidiendo siempre redescuentos? Entonces, en ese caso, sería más conveniente que constituya reservas para evitar el pedido de redescuentos. ¿Está? Después vienen las operaciones de mercado abierto, como habíamos visto antes. Ahora, si esta operación de mercado abierto es que estamos inyectando dinero en la economía, que el Banco Central esté inyectando dinero en la economía, por lo tanto hay una expansión monetaria, imagínense que esos fondos que el Banco Central está colocando en el mercado, lo está haciendo a costa de ¿qué? De retirar ¿qué cosas del mercado? Esos. No, si está poniendo pesos. Títulos públicos. Títulos, porque si es una operación de mercado abierto, Eso justamente estás poniendo pesos. Estás poniendo pesos y retirando esos títulos porque vos estás queriendo expandir. Por eso, fíjense que acá dice, si es una expansión monetaria, pasaría eso. Por ahí escuché que dijeron dólares, pero esa sería otra operación. En este caso, lo que estaríamos retirando son títulos. Consecuentemente, los bancos, si le están vendiendo los títulos al Banco Central, con esos pesos no van a querer comprar otros títulos. Ahora, si la cosa fuera al revés, o sea, si se trata de una contracción, por lo tanto, los bancos están quitándose pesos de la economía, ellos están sacando de encima los pesos y están comprando los títulos, la idea ahí es que va a terminar existiendo como un límite inferior para la demanda de préstamos, donde la variación que ocurra entre la demanda de títulos por parte de los bancos respecto a la variación en la demanda de préstamos tenga que ser nula. ¿Por qué es eso? Pregunto. Lo habíamos visto en la última clase. Lo escucho. Eso se daba cuando los depósitos crecían del mismo ritmo que ese ratio. ¿No era por ahí? Tibio, no los depósitos. O sea, ¿qué ratio era el que queríamos mantener constante nosotros? Sí. No, reserva no. El título. La relación préstamos-títulos. El de préstamos a títulos, efectivamente, el de préstamos a títulos. Fíjense que acá tienen al revés, la variación de títulos respecto a préstamos. Ustedes en algún momento van a tratar de que ese ratio quede igual, por lo tanto, no van a querer tener más títulos. ¿Está? Por eso esa variación se hace igual a 0. ¿Estamos? Porque si ustedes están contrayendo pesos, estaría quemando, como se dice en la jerga, quemando plata, ¿sí? En algún caso es literal, o sea, porque se retira ese dinero y se tendría que pasar por una maquinita que se destruye la plata y se destruyó. Después se verá si se emite o no, ¿está? Para pagar o de dónde saldrán los fondos, esa es otra cosa, pero en ese caso ustedes estarían
retirando pesos y le estarían dando títulos a los bancos. Pero los bancos... operación de mercado abierto? No terminé de entender porque se me mezclaron varias cosas, varias palabras ahí. Pero me dijeron que explique como si fuera una operación de mercado abierto. No, yo le pregunté si puede explicar de vuelta desde que el Banco Central hace la expansión monetaria y retira títulos de la economía, de ahí en adelante. ¿Puede explicar de nuevo? Bueno, toda la operación completa, entonces, listo. Si yo soy Banco Central y quiero hacer una expansión monetaria, sí, meto dinero en la economía, saco títulos, ¿sí? Y los bancos, esos pesos adicionales que tienen, no los van a querer usar para comprar más títulos porque son los que me están vendiendo a mí, si no, no los habrían vendido. Si ellos estuvieran interesados en tener títulos, no me los habrían vendido a mi Banco Central. Esa primera, ¿está clara? sí. Perfecto. Vamos a la segunda. Yo quiero hacer ahora yo Banco Central, quiero hacer una contracción de dinero, ¿sí? Entonces, en vez de estar inyectando dinero, le estoy diciendo a los bancos, che, acá tengo títulos, cómprenme estos títulos. ¿Me siguen? Por lo tanto, Sí, estoy retirando dinero de la economía, porque es una contracción monetaria. ¿Queda claro? Entonces, los bancos me están comprando a mi Banco Central títulos. ¿Y hasta cuándo me van a seguir comprando títulos? Hasta un momento en donde la diferencial de la demanda de títulos respecto de la del préstamos sea igual a 0. ¿Y por qué es eso? Primero, si me estuvieron comprando títulos, era porque su ratio de préstamos a títulos, tened presente que te lo estoy dando vuelta ahora el ratio de lo que te estaba presentando ahí en la pantallita. A ver, te lo muestro de nuevo, porque acá, ve que acá se ve el cursor, ahí donde dice igual a 0, es al revés, no es préstamo a títulos, sino es variación de títulos respecto a variación de préstamos. Claro, exactamente. Bien, entonces, el banco individual, el banco comercial, me va a estar comprando títulos a mi Banco Central, porque su ratio, el del banco, estaba desfasado. Los préstamos estaban siendo más altos que los de los títulos. Por eso es que me empieza a comprar títulos. Me empieza a comprar títulos, ¿hasta cuándo? Hasta donde su ratio es el que él quiere. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de la demanda de títulos respecto al préstamo se quedó quietita ahí. Las variaciones no se generan variaciones. Por lo tanto, no compro más títulos, por eso esa diferencial, ese cociente de diferencial le da 0. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Vale. Bien, ahí estaba la explicación de lo que les acabo de decir. Bien, vamos ahora a otro tipo de impacto, también siempre dentro del tema de la liquidez, que sería el de la modificación en efectivos mínimos. Y acá vamos a concentrarnos en el efecto liquidez solamente y vamos a dejar de lado el efecto rendimiento. Y entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que ocurre con los préstamos. Es decir, los préstamos que hagan los bancos van a estar variando porque se modificaron los efectivos mínimos o porque se modifica la tenencia de títulos. Y eso es lo que tenemos que empezar a analizar. En ese caso, nosotros lo que vamos a estar, por un lado, vamos a necesitar observar esta relación. Es decir, cómo se modificarían las reservas bancarias, la cantidad de efectivo que quieran tener los bancos, respecto de la relación de colocaciones rentables, que es la que nosotros queremos, la que tenemos como, con nuestros cálculos actuariales, como la que debe existir siempre. ¿Ok? Entonces, este cociente es el que deberíamos ver inicialmente. Consecuentemente, acá lo que nosotros queremos analizar es lo siguiente. El cambio en el volumen inicial de préstamos que vamos a tener cuando se hayan modificado los efectivos mínimos, nos va a implicar a nosotros un cambio similar en el volumen de moneda
que van a terminar yendo a los sectores no financieros, porque los préstamos nosotros después se los destinamos a la gente, ya sea a la familia o a las empresas. Después vamos a hacer un supuesto que están acá en rojo, ya lo vemos enseguida. Entonces, la variación que haya en el volumen de préstamos, una parte debería ir a parar a las empresas y otra parte debería ir a parar a las familias. Lo que ocurre es que esta situación, por más que representa una igualdad, no necesariamente va a ser un equilibrio hasta tanto se verifique un supuesto simplificador es agarrar y decir, tenemos una oferta de préstamo infinitamente elástica. ¿Sí? Como era el caso, ¿se acuerdan cuando veíamos el comportamiento de los bancos y decíamos hay competencia perfecta? Ese sería un caso donde tendríamos ese nivel de oferta de los préstamos